Triunfo de River 3-0 sobre Barraca Central y clasificación a los cuartos final de este torneo de apertura, de estos playoffs. Y en este video vamos a desmenuzar el partido, vamos a analizarlo e intentar explicar de la mejor manera posible cómo consiguió River este triunfo, qué cosas hizo bien y bueno, también hablar por supuesto de esta buena seguidilla de partidos que ya viene atravesando River, que creo que el partido del otro día, del pasado lunes, creo que termina ratificando ese buen momento del equipo. Así que hablamos del encuentro y mucho más, así que ahora sí, arrancamos. Otro triunfo de River, esta vez 3-0 sobre Barraca Central, como decía en inicio, para dar acceso a la siguiente instancia, a los cuartos final, donde ya sabe que estarán enfrentando a Platense. Pero en este video vamos a hablar de lo que fue el partido, porque como decía en inicio, creo que otra vez River volvió a confirmar esas buenas sensaciones que viene transmitiendo ya hace un par de semanas. Un equipo que se está encontrando en cuanto a ese funcionamiento colectivo, un equipo que creo que también algo muy positivo y algo muy rescatable y creo que también valioso de mencionar es el estado de ánimo. Creo que estos resultados, estos partidos en los que el equipo se siente cada vez mejor, cooperan con que el estado de ánimo del equipo aumente partido tras partido. Creo que otra vez volvemos a ver un River dominante, un River que por ahí en la primera parte estuvo un poco impreciso, estuvo por momentos un poco apresurado en terminar lo más rápido las jugadas, pero creo que en el segundo tiempo el equipo volvió a mostrar ese buen juego, teniendo la pelota, siendo criterioso, manejando los tiempos del partido, generando peligro, marcando después lo que fue el 3-0 que liquidó totalmente la serie, y un equipo que también, y creo que es destacable porque es una sensación parecida a la que me dejó el otro día ante el Barcelona de Ecuador, que es un equipo que no sufrió y que en prácticamente todo el partido tuvo prácticamente todo el partido controlado, tuvo el partido realmente donde lo quería tener, y creo que eso también es muy positivo porque una de las grandes críticas que yo por ahí le hago a este equipo, a este River, que repito, se está todavía acomodando, todavía se está encontrando, pero partido tras partido la verdad que cada vez luce mejor, pero dentro de las críticas que se le puede hacer todavía al equipo, creo que todavía está eso en el DVD, aprender a controlar mejor los partidos, aprender a manejar mejor los ritmos, de defender mejor la ventaja, y bueno, creo que el partido del pasado lunes creo que es un muy buen ejemplo de ello, porque bueno, es un 3-0 que creo que termina siendo realmente muy merecido y muy justo, porque me parece que enfrente hubo un equipo como Barracas que la verdad que tampoco puso demasiada oposición, más allá de esa línea 5, más allá del planteamiento que sabíamos con el cual iba a llegar al partido, más allá de lo que sabíamos que iba a plantear Insúa y demás. Bueno, creo que Barraca Central, pese a todo eso, la verdad que no puso demasiada oposición, creo que no hizo un buen partido, claramente casi no generó peligro, sufrió en defensa, la verdad que le costó mucho el partido, y bueno, creo que también hay que destacar que River enfrente no tuvo un gran rival, pero que así todo es el rival que le tocó y es al rival al que le tenía que ganar, al que tenía que eliminar, y la verdad que lo hizo, repito, de muy buena manera. Por eso el 3-0 creo que refleja bastante bien la superioridad que mostró River frente a Barracas. Pero vamos a empezar a hablar puntualmente del partido, porque la verdad que, repito, creo que me dejó buenas sensaciones, sobre todo en la segunda parte. Vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de Enzo Pérez, de lo que fue el partido de Nacho, de lo que fue el partido de Castaño, más tanto uno que por ahí no estuvo tan inspirado, pero que así todo, tuvo sus genialidades, la verdad, dignas de lo que es realmente un genio y un jugador que realmente partido tras partido va creciendo. Otro buen partido de Driussi, por ahí Colidio fue el más deslucido, pero así todo no creo que haya hecho un mal partido. Creo que hizo, por ejemplo, fue un muy buen partido de la saga central, Martínez Cuarta, que venía con algún tipo de duda, que el otro día en Ecuador no tuvo por ahí un gran partido, alternó entre malas y buenas, y la verdad que también tuvo algunos errores. Yo también el otro día destaqué a Martínez Cuarta, que se lo nota por ahí inseguro en algún tipo de acciones puntuales. Bueno, creo que el partido del lunes pasado se lo vio realmente en un muy buen nivel. Pablo Díaz hizo otro buen partido, además marcó lo que fue el 1-0 del partido. Acuña también marcando su primer gol en River, y además el buen ingreso de Bustos, así que la verdad creo que hay mucho para destacar. Y vamos a empezar ya con el análisis, vamos a desmenuzar el partido, como siempre con esta primera imagen que tiene que ver con la estructura que ha utilizado River el pasado lunes. Que esta es una primera imagen que pude rescatar con Enzo Pérez, que esto no lo hizo tanto, lo hizo más o menos o casi siempre en el arranque del partido. Después ya con mientras corrieron los minutos, por ahí no lo hizo tanto, pero en el comienzo sí, con esto de pararse entre centrales, entre Pablo Díaz y Martínez Cuarta, y
que Castaño y Nacho armen ese doble 5. Después sí, con Acuña, Montiel, como siempre, jugando por afuera. Y los tres delante con Colidio, Mastantuono, flotando más por dentro. Y obviamente con Mondriussi con... como la referencia más adelantada frente a ese 5-3-2 que utilizó Vargas, que acá no se ve muy bien la línea 5, pero sí se ve muy clarito la línea de 3 volantes y los 2 puntas, que bueno, Barracas, como decía, no, la verdad que no tuvo tampoco, no puso demasiada oposición, no fue un equipo que presionara demasiado alto, no fue un equipo que tampoco tapara muy bien los espacios por adentro, no le prohibió el juego interno a River. Creo que esto también, por supuesto, tiene que ver con la virtud del equipo, pero la verdad que, repito, lo de Barracas, la verdad que no puso demasiada resistencia y bueno, por eso repito que tienen que poner en contexto que River enfrente no tuvo tampoco un rival de demasiado ajuste, pero como decía antes, obviamente que es muy valioso y era obligatorio que River gane este partido. Pero sigamos viendo más imágenes y ahora vamos a ver la estructura que sí viene utilizando River ya en varios partidos de este año, que es ese 2-3-5 con obviamente la saga central, Paulo Díaz Martínez Cuarta, los tres futbolistas en este caso que ocupan esa línea media, con Castaño a la izquierda nuevamente, Enzo 5 y en esta ocasión con Nacho, y después los hombres de adelante, como esa línea más adelantada, con como siempre Acuña y Montiel dando amplitud por afuera, y después sí Colidio, Mastantuono y Driussi jugando bien por dentro. Repito, una estructura que bueno, sí, ya saben, siempre lo destaco en los videos, siempre arranco con este... por la manera como se para River, y bueno, siempre vengo diciendo que River ya viene utilizando ya en gran parte del año esta estructura a la hora de tener la pelota, a la hora de, por supuesto, generar los ataques. Acá vamos a ver que la jugada... hay una muy buena acción de Driussi, que esto, repito, esto de Driussi lo vengo repitiendo video tras video porque me parece realmente muy valioso que lo que hace para el equipo, de ser un jugador que constantemente flote, un jugador que constantemente salga, eso que tanto le pide Gallardo a los delanteros, que salgan, entren. Bueno, esto la verdad que Driussi lo hace muy bien, de tener mucha movilidad, de siempre ofrecerse al pase, de estar bien en los apoyos y demás. Acá vamos a hacer una pelota de Nacho hacia Driussi y sigamos a Colidio, porque acá vamos a ver un buen movimiento de Colidio, que también esto lo está haciendo cada vez más seguido, que es cuando Driussi abandona esa posición de número 9, esa posición del hombre más adelantado, es Colidio quien ocupa ese lugar. Cuando sale Driussi, entra Colidio y ocupa ese rol, ocupa ese sector del campo en el que debería ocuparlo el 9 del equipo. Bueno, lo termina ocupando Colidio. Acá una jugada en la que Driussi, repito, esto lo hace muy bien, de salir del área, de ofrecerse al pase, de hacer esto muy bien, que juega a 1 o 2 toques. Esto la verdad que lo está haciendo realmente muy bien. Acá pelota que va a venir para Montiel que después se le devuelve a Driussi y termina con un centro del propio Driussi. ¿Para quién? Para Colidio, que como decía antes, cuando Driussi sale, Colidio es quien va a ocupar esa posición más de 9. Después es un centro que termina despejando el defensor de Barracas, pero bueno, me sirve para mostrar estos buenos movimientos que, por ejemplo, hizo Colidio y Driussi en este partido y que ya vienen haciendo ya hace varios encuentros. Nuevamente esto del 2-3-5, acá con otra vez Enzo, Castaño y Nacho, Acuña y en este caso Mastantuono por afuera, Colidio, Montiel un poco más centralizados y obviamente Driussi. Esto también que lo quería marcar, como River usa esta estructura como base, pero que después no es que hay un jugador para determinada posición, van tranquilamente rotando. Vamos a verlo como Nacho, Mastantuono van rotando, Nacho apareciendo un poco más de media punta y Mastantuono interior, Nacho más por fuera y Mastantuono por dentro, viceversa, Montiel casi siempre jugando más por fuera, pero en esta ocasión apareciendo más por dentro, con Colidio y Acuña también, por momentos Acuña dando amplitud y Colidio más por dentro, o viceversa, Colidio dando amplitud, y con Acuña más por dentro, Acuña más de volante, Castaño un poco más suelto. Insisto, es una estructura que viene utilizando River, pero que lo que estamos viendo es realmente mucha movilidad y jugadores que constantemente cambian de posiciones. La estructura no se toca, es ese 2-3-5, pero después lo que sí van cambiando es la posición en la que se va moviendo cada jugador, y esto realmente creo que este partido es un muy buen ejemplo de esto. Porque vamos a seguir viendo después más imágenes. Acá la jugada que bueno, después continúa y vamos a ver acá como Colidio va a conectar, Colidio, lo he dicho, jugando más por dentro y dejándole toda la banda a Acuña. Colidio que acaba de conectar con Driussi. Vemos dónde está Nacho, que Nacho era el que, si vemos la imagen anterior, es el que arranca la jugada, es el que tiene la pelota en los pies y como rápidamente, con lo dicho, la jugada que después, bueno,
obviamente que transcurre. Acá la pelota que va a venir de Colillo hacia Driussi y después acá va a venir un muy buen toque de primera de Driussi, que repito, esto lo está haciendo realmente bueno, esto de jugar a unos toques, de jugar de primera, de espaldas, de pivotear, de ofrecerse al pase. Es realmente un factor realmente muy valioso para el juego del equipo. Acá el buen toque de Driussi para Nacho, que vemos cómo entra en el área y acá desafortunadamente el control no es el mejor y bueno, la pelota que después le queda... tiene que, bueno, la jugada no termina nada de peligroso, termina después con un centro de Acuña que creo que fue atrapado por el arquero de Barracas, pero bueno, es una buena acción para mostrar esos buenos movimientos de River, esa buena participación de Driussi y lo dicho, lo de Nacho, que en este partido pisó realmente mucho el área. Vamos a ver un Nacho que el pasado, que el partido del otro día lo vimos realmente atacando mucho el área, cargando mucho el área, pisando mucho el área y bueno, después lo vamos a ver mucho mejor en lo que es en la imagen del gol, que justamente es una jugada en la que él arranca y termina después dentro del área para finalizar la acción. Más jugadas. Acá se ve bien clarita la línea 5 que decía antes de Barracas. Nuevamente Acuña y Montiel jugando bien por afuera, dando amplitud al equipo. Colillo, Mastantuono y Driussi por dentro. Ahí se ven a Castaño y Nacho los interiores más retrasados. Seguimos con más imágenes. Esta es la acción que deriva en el 1-0. Una jugada que no tiene tampoco demasiada ciencia. Es un gran centro de Castaño, hay que decirlo. Castaño, que ya adelanto, me pareció para mí la figura del partido. El cabezazo de Montiel en el primer palo. Y después, bueno, la buena acción de Pablo Díaz, que la controla. Y después saca esa especie de... ese recurso de... medio una tijera, bueno, no sé cómo definirlo, pero bueno, una muy buena definición de Pablo Díaz, que nuevamente vuelve a convertir. Ya había marcado este año frente a Universitario en Perú. Bueno, marca otro gol importante para abrir el partido. Pero lo dicho, una jugada que tampoco tiene demasiada ciencia. Una muy buena ejecución de Castaño. Y bueno, después el gol de Pablo Díaz para lo que fue el 1-0 del partido, que creo que cooperó, obviamente, para River. Creo que obviamente ese gol termina favoreciendo al equipo. Por ahí no tanto, porque es cierto que después el primer tiempo, como decía antes, no me terminó de gustar tanto, pese a que el equipo haya marcado el 2-0. Pero bueno, fue un gol importante, sobre todo para, bueno, sacarse por ahí un poco esos nervios, o sacarse, no sé si los nervios, pero sí un poco, ¿no? Que el partido no se le haga cada vez más complicado, porque creo que Barracas tenía esa el principal objetivo de, bueno, tratar de mantener el resultado lo más corto posible, de tratar de aguantar el 0-0, y bueno, creo que para River fue importante que justamente el gol llegue lo más rápido posible. Repito, después, la primera parte, inmediatamente después del gol, no vimos por ahí un gran nivel de River, sin la segunda parte, pero bueno, repito, creo que fue importante al fin. Seguimos con más imágenes ya después de lo que fue el 1-0. Acá vamos a ver algo muy interesante. Vemos dónde está Nacho. Acá Nacho, no sé si se ve muy bien en la imagen, pero le hace una seña a Montiel como que retroceda, como que vuelva para atrás, como que ocupe ese sector un poco más interiorizado. Acá siempre con Martínez Cuarta, que por una cuestión de perfil, y esto lo destaqué el otro día, está siendo el hombre, el central con más salida para arriba, el hombre que siempre da ese primer pase. Y acá vamos a ver un muy buen pase del propio Martínez Cuarta hacia Driussi, que esto también lo hace muy bien, de ofrecerse, de cuando por ahí los volantes o cuando el equipo rival le tapa los volantes a River, como Driussi se acerca, cómo se ofrece, y realmente esto es muy valioso. Además, teniendo jugadores como Martínez Cuarta y Pablo Díaz, que tienen un muy buen pase entre líneas, bueno, es creo que también muy positivo esto de Driussi. Acá el bota justamente va a venir para Driussi, y acá lo que decía antes, como Montiel no se centraliza del todo, pero como no va tan profundo, como que retrocede un poquito y River vuelve a armar esa especie o esa estructura de 2-3-5 con Castaño, Enzo Pérez y Montiel en esa segunda línea. Después sí, los hombres de adelante, ya con Acuña, Colillo por otro costado, Driussi, Nacho y Mastantuono por este sector más en el centro derecha. Seguimos con más acciones. Acá lo que marcaba como constantemente, vamos a ver cambio de posiciones, como constantemente, sobre todo Mastantuono y Nacho intercambiaron su posición. Acá Mastantuono apareciendo más de interior, armando ese triángulo con Enzo Pérez y con Castaño, y como Nacho aparecía más en ese sector más de Peñapunta, apareciendo y armando también ese triángulo con Colillo y Driussi. Después siempre con Acuña y Montiel dando amplitud. Por eso esto es un buen ejemplo de lo que marcaba antes, de cómo River respeta esa estructura de 2-3-5, pero con los jugadores que constantemente van cambiando de posición. Acá vamos a ver nuevamente otra imagen. Acá repito, esto es 2-3-5, 2-1, 2-5.
es un pequeño detalle, ¿no? Dependiendo por supuesto de la posición de Enzo Pérez, pero bueno, un 2-3-5 al fin. Otra es acá Mastantuono de interior junto a Castaño, casi a la misma altura que Castaño, y Nacho más profundo, ¿no? Como ese jugador más profundo, como ese media punta, repito, con esto del constantemente cambio de posiciones entre Mastan y el propio Nacho Fernández. Después, más lo mismo, Acuña Montiel, se ve bien clarito ahí en la imagen. Acá nuevamente, acá vamos a ver nuevamente a Mastantuono bien cerquita de Castaño, jugando bien cerquita del colombiano en esta acción en particular. Y como ese sector que ahí está marcado por ese rectángulo, como no lo ocupa nadie y como instantáneamente Nacho, ¿qué hace? Directamente va a ocupar ese sector. Nuevamente, Enzo Pérez, Castaño, Mastantuono armando ese triángulo de volantes y en este caso Nacho ocupando nuevamente esa posición en la que debería estar Mastantuono, pero repito esto del constante cambio de posiciones. Después acá algo que también destacaba, como casi siempre, es Acuña por fuera y Colidio por dentro. Bueno, acá intercambian su posición, Colidio más por fuera, Acuña por dentro, Driussi obviamente como siempre el hombre más centralizado. Después obviamente con mucha movilidad, pero siendo un jugador que constantemente está por el medio. La jugada que después acá continúa, acá es una acción en la que Enzo Pérez conduce, lo va a encontrar Acuña, que vemos dónde aparece Acuña, jugando prácticamente como un mediapunta más en esa zona más de centro izquierda. Y bueno, la jugada que va a terminar en esto, después la jugada que después hay la jugada que sigue después transcurre, y acá vamos a ver el centro de Colidio y vemos nuevamente lo de Nacho. Vemos dónde está Nacho, atacando el área, cargando el área, nuevamente llegando con mucha determinación al área. Acá va a ir el centro de Colidio. Acá Driussi que no puede rematar. Y bueno, después la jugada que termina con un remate de Nacho que tapa al arquero. Acción que obviamente fue invalidada porque Nacho estaba fuera de juego. Pero es otro buen ejemplo de esto. De Nacho que apareció más en esa posición de interior. Pero que por momentos al hacer ese intercambio con Mastantuono aparecía como un jugador más profundo, más adelantado. Y tenía mucha libertad para constantemente también llegar al área, para pisar el área, para tener alguna ocasión. Repito, después vamos a ver más claro en lo que fue el gol del 2-0. Por eso repito, creo que también es realmente muy valorable esto de Nacho. Creo que una de las cosas por las cuales él está jugando es porque creo que Gallardo ve esa buena conexión que tiene con Mastantuono, que constantemente van rotando su posición, que se entienden muy bien, que se buscan, que se conectan. Y bueno, creo que hay un buen feeling ahí, ¿no? El otro día contra Vélez, por ejemplo, Mastantuono le dio la asistencia para Nacho, para ese gol, ese golazo ante la mala salida del arquero de Vélez. Y bueno, en este partido después vamos a ver cómo es una acción también un poco parecida, ¿no? Una asistencia de Mastantuono y el gol de Nacho, que repito, ahora lo vamos a ver en un ratito. Seguimos con más imágenes. Acá esta es una jugada que tampoco termina nada peligrosa, pero es un centro que va a venir de Montiel. Y como Nacho nuevamente cargando el área, nuevamente apareciendo realmente muy solo dentro del área. Repito, teniendo realmente mucha llegada en este partido en particular. Ya la vienen teniendo, pero creo que en este partido quedó aún más acentuado esta orden o este rol que le dio Gallardo a Nacho. Acá esto quería destacar porque también como remarqué en el inicio, me gustó mucho el partido de Enzo Pérez. Otra vez, acá es una acción en la que como recupera acá. Acá vemos dónde está de dónde viene el pase, que parecía tener el jugador de Barracas más cerca. Y acá como Enzo Pérez se anticipa muy bien, le hace muy bien acá esto Enzo, que también en este partido ya recuperó varias pelotas, anticipó muy bien. Es un jugador muy inteligente para jugar. Eso me parece que es una vía decirlo, que por ahí la gran crítica es no más por el estado físico, por los 39 años, pero obviamente que la inteligencia, esa capacidad para leer la jugada, para anticiparse, para recuperar, para anticipar, eso obviamente no lo perdió. Y creo que este partido nuevamente hizo otro buen encuentro y tuvo varias de estas acciones en las que logró recuperar también, no solo en campo propio, porque esta es en campo propio, sino también hubo varias acciones que podemos saber que él termina recuperando justamente en campo rival. Bueno, después la jugada que acá, tras una recuperación, él sale jugando. Nuevamente lo mismo acá, ese 2-3-5. Acá más claro con Castaño y Enzo casi jugando en la misma altura. Obviamente que acá tenemos por izquierda, Montiel por derecha y Enzo en esa posición más de 5, Acuña y Nacho en este caso dando amplitud, jugando más por fuera, Colidio, Mastantuono y Driussi. Vuelvo a esto que marcaba antes, con constante cambio de posiciones. Cuando Nacho, que parecía ese interior, aparecía más por dentro, por momentos más por fuera. Montiel aparecía
dando amplitud por fuera, aparecía un poco más por dentro, aparecía un poco más retrasado para hacer esa especie de interior, por así decirlo, que el otro día lo marqué ante Barcelona, en el que vimos a un Montiel mucho más en un rol casi de tercer central, por ejemplo. Bueno, este partido, hasta lo que jugó, que bueno, lamentablemente después tuvo que salir reemplazado, nuevamente lo vimos más en esa función de por ahí no ser el lateral tan profundo, sino que otra vez Acuña volvió a ser un poco ese lateral que se proyecta más en ataque, y con un Montiel que por ahí se queda un poquito más atrás, sobre todo entendiendo que Montiel, al jugar con Mastantuono y con Nacho, que son jugadores muy dinámicos y que constantemente se mueven, bueno, creo que la orden de Gallardo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que juega con ellos dos por ese costado. Bueno, entonces Montiel por ahí no lo está necesitando tanto que sea tan profundo por ese costado derecho. Próximos después con más imágenes. Nuevamente lo mismo, ahí se ve bien clarito Castaño, Enzo y Montiel en esa segunda línea. Y los hombres más adelantados, Acuña, Mastantuono en este caso, más por fuera, Nacho más por dentro. Después, como siempre, Colillo y Driussi. Repito esto, constante cambio de posiciones. Respetando siempre la estructura, pero constantemente cambiando posiciones. Esta, por ejemplo, va a ser una acción que va a terminar con un remate de Driussi. Acá es una conexión o un pase, mejor dicho, de Castaño hacia Driussi. Vemos como Colillo, lo que marcaba antes, cuando Driussi sale del área, cuando él sale a jugar, como Colillo es quien rápidamente va a ocupar ese sector más adelantado. Acá vamos a ver cómo Castaño, y también quería marcar esto, ¿no? Nacho nuevamente un poco más adelantado y Mastantuono un poco más retrasado, jugando por momentos casi como un interior. Vuelvo con esto del cambio de posiciones. Bueno, el pase de Castaño para Driussi, que después sacó ese remate que fue fácilmente atajado por el arquero de Barracas, pero otra buena acción de Driussi saliendo nuevamente del área. Acá ya minuto 42, esta creo que esta es la jugada que va a terminar con el 2-0 del partido. Vamos a ver cómo Acuña, vuelvo a lo antes, constante cambio de posiciones. Acuña apareciendo más de interior y Castaño un poco más suelto. Vemos dónde está el colombiano. Y como Acuña, Enzo y Nacho son los que forman ese triángulo de volantes. Colillo por fuera. Nuevamente con esto que marcaba. Ya había entrado Bustos en este momento del partido, jugando o dando amplitud por el costado derecho. Y obviamente con Mastantuono y Driussi jugando por dentro. Acá vamos a ver nuevamente como Nacho, como vimos antes la jugada esa que él no llega a conectar el pase de Driussi, que le queda el control largo. Bueno, es una acción muy parecida en la que nuevamente Nacho es el que tiene la pelota. Como va a tocar acá muy bien con Driussi, que vuelvo a lo antes, esto lo hace muy bien de siempre ofrecerse al pase, de jugar acá de primera para Mastantuono. Después Mastantuono que rápidamente abre para la proyección de Bustos. Bustos que le devuelve la pelota al propio Mastantuono. Y acá va a empezar la genialidad de Mastantuono, de cómo constantemente en la acción los jugadores de Barracas, tenían la misión de justamente taparle la zurda. Creo que era algo, y creo que se vio en todo el partido, como la orden de Insúa fue constantemente a sus jugadores de tapen en la zurda a Mastantuono, tapen en la zurda. Bueno, ¿qué hizo Mastantuono? Dijo, no hay ningún tipo de problema, me voy por la derecha y hago una jugada sensacional, desbordando justamente por el costado derecho y tirando después un centro magnífico con su pierna menos hábil. ¿Para quién? Para la aparición de Nacho Fernández, que termina definiendo dentro del área. Un Nacho que, volvemos a marcar lo mismo como decía antes, nuevamente en ese rol de constantemente llegar al área, de constantemente pisarla, de constantemente cargar el área justamente con su presencia, puede también ser una compañía para Colidio, para Driussi y demás. También teniendo en cuenta que Castaño no es un futbolista que tenga llegada ahí. Bueno, creo que no lo ha demostrado en River y creo que no está en su gen, creo que no está en sus características, pero por eso también creo que es valioso y por eso es entendible que Gallardo esté optando por Nacho, porque Nacho sí, es un volante que tiene más llegada, que tiene más gol y demás, y bueno, eso compensa la no tanta llegada o la no tanta presencia del colombiano dentro del área. Por eso, vuelvo a antes, creo que por ahí se entiende mejor. Y además de esa asociación con Mastantuono, creo que por ahí se entiende por qué Gallardo está priorizando tanto a Nacho, que además dentro de todo está la verdad ofreciendo muy buen rendimiento, está teniendo muy buenos partidos. Este partido en particular por ahí no fue el gran partido de Nacho. Me gustó por ejemplo más contra Vélez, me gustó un poquito más el primer tiempo, el otro día contra Barcelona de Ecuador, me gustó más cuando entró el otro día, bueno, hace un par de semanas, cuando entró
en Quito ante Independiente del Valle, por ejemplo. Pero bueno, obviamente este partido también se vio recompensado por el gol y por algunas acciones, sobre todo vuelvo a esto, de constantemente pisar el área. Seguimos después con más imágenes ya, esto en este caso del segundo tiempo. Nuevamente River siempre jugando por adentro, teniendo mucho juego interno, siempre triangulando, siempre fomentando paredes, tanto entre Mastantuono, entre Driussi, entre Colidio, entre los jugadores que aparezcan por dentro, ya sea Castaño, ya sea Nacho y demás. Acá vamos a hacer una buena pared entre Mastantuono y Colidio. Acá como Driussi a un toque de cabeza se le vuelve sensacional, y como lo que marcaba antes, cuando Driussi apenas se aleja un poquito de esa posición más de 9, como rápidamente Colidio es quien va a ocupar ese lugar, como constantemente tiene esa indicación o ese movimiento de ganarle rápidamente la espalda a un defensor rival. Acá es una jugada en la que el pase no llega a Colidio, pero bueno, se entiende bien a lo que iba antes, de ese constante movimiento de Colidio sin pelota, de esa buena diagonal de izquierda hacia el centro. Acá vamos a empezar a ver un poquito el gran segundo tiempo de Castaño, que como decía antes, para mí fue la gran figura del partido. Acá vamos a hacer una recuperación de él, un jugador que además, que a ver, al Castaño lo estamos destacando, o se lo destaca mucho por su trabajo con pelota, jugar criterioso, un jugador que constantemente toca y se mueve, constantemente toca y se ofrece, que constantemente es un jugador que va al espacio, que es inteligente para jugar, tiene buenos movimientos con y sin pelota. Pero también algo destacable de Castaño, y algo que también me está gustando y que creo que incluso puede potenciar más, es este buen trabajo a la hora de recuperar, a la hora de ser agresivo sin pelota, a la hora de pegarse al rival, de sacarle la pelota. Y realmente creo que esto es algo que no se comenta tanto, pero creo que está bien siendo una de las claves, por así decirlo, del fútbol que está mostrando Castaño. Acá es una acción en la que cómo anticipa, cómo lee bien la jugada y cómo rápidamente va a chocar con el hombre de Barracas y cómo se la va a terminar sacando. Acá una muy buena recuperación de Castaño, que repito, esto lo hace, pero yo creo que incluso podría hacerlo más, podría ser un jugador que incluso recupere más pelotas por partido. No tengo el número exacto ahora. Era un buen dato que, bueno, solamente para el próximo video, para el próximo partido, ya lo tenga, de cuántas pelotas recupera por partido. Pero creo que es un jugador que podría incluso recuperar más de las que recupera por partido. Vamos pues, con más imágenes. Acá una acción en la que Castaño controla la pelota, lo mismo antes. Nacho, en este caso, dando amplitud por afuera. Acá abajo lo vemos a Acuña, Mastantuono, Driussi jugando por dentro. River siempre respetando esa estructura y poniendo también mucha gente por dentro. Esta es una acción en la que vamos a ver cómo acá Pablo Díaz lo va a encontrar a Driussi, y acá lo que marcaba otra es Driussi saliendo, abandonando su posición de 9, saliendo justamente, en este caso, para ocupar o para intercambiar esa posición con Mastantuono. Vamos a ver cómo Mastantuono aparece más prácticamente como un falso 9 y cómo Driussi aparece como ese media punta derecho, la posición en la que actualmente aparece Mastantuono. Acá va a venir la pelota de Pablo Díaz a Driussi, después en la jugada que por supuesto que continúa, y acá lo que marcaba, como Driussi al salir del área, alguien tiene que ocupar su posición. Bueno, en este caso, como vimos antes, como en varias jugadas es Colidio quien hace ese movimiento de ir a ocupar ese lugar que tendría que ocupar Driussi. Bueno, en esta acción intercambia rol con Mastantuono, y por eso vamos a Mastantuono prácticamente como apareciendo en posición de 9 entre centrales tranquilamente. Y después, como siempre, con Castaño, que siempre se acerca. Castaño es un jugador que constantemente es una opción de pase para sus compañeros. Por eso también creo que es muy importante y habla muy bien de lo que es la figura de Castaño, que ya lo vengo repitiendo partido tras partido, análisis tras análisis, de que es un jugador que creo que le ha cambiado no solo la cara al mediocampo de River, sino creo que le ha cambiado la cara a todo el equipo. Ha hecho, la verdad, que en muy poquitos partidos creo que su impacto ha sido realmente muy, pero muy destacable. Proseguimos con más imágenes del partido. Acá es una acción en la que acabamos de ver cómo entre Enzo Pérez y el propio Castaño van a terminar comiendo una pelota. Acá el jugador de Barracas que conduce. Y como acá, cuando va por dentro, como Castaño, con un simple movimiento de estirar la pierna, ya hace que el jugador de Barracas se toma un segundo de más. Y ese segundo de más lo aprovecha Enzo Pérez para justamente recuperar la pelota. Una buena acción, la que vemos como acá Enzo Pérez termina recuperando la acción. Otro buen partido, repito, otro buen partido de Enzo Pérez, recuperando mucho, bien en los pases también, después lo vamos a ver un poco en los números, pero otro buen partido de Enzo. Acá lo de siempre,
Acá es una pelota que la tiene Nacho y como Castaño siempre ofreciéndose el pase, siempre siendo una opción de pase para sus compañeros, siempre estando ahí, siempre jugando cerca de la pelota. Donde esté la pelota, Castaño va a estar cerquita para siempre ser una opción de pase. Y después la jugada que termina con esto. En la jugada con después hay un par de toques con Driussi, con Mastantuono, con Colidio, pero la acción termina con el remate del Castaño de afuera del área y la atajada de Ledesma, que bueno, vio la pelota de córner. Pero además creo que Castaño esto... no le recuerdo tantos remates a Castaño. Y bueno, creo que es un recurso también que él podría explotar más. Es un jugador que, repito, para mí no están sus características. No es un jugador de ese perfil. No es un jugador que llegue al área. No es un jugador que tenga llegada, por ejemplo, como sí la puede tener Aliendro, como sí la tiene Galopo, obviamente, que es un volante con alma de delantero. Pero esto creo que Castaño no lo tiene. Pero sí podría, por ejemplo, también optar más por esto. Remate de media distancia, porque es un jugador que creo que ha demostrado tener un buen golpeo. Tiene un muy buen golpeo para tirar los centros, por ejemplo, como vimos el 1-0. Así que creo que Castaño, por lo menos, creo que es un recurso también más a potenciar por parte de Gallardo y, bueno, por parte de él, ese remate de afuera del área. Repito, sobre todo entendiendo que no es un jugador que te vaya a llegar al área. Pero seguimos con más acciones. Obviamente que tampoco es a su labor, creo que lo de Castaño está más para acompañar al 5, para ser un jugador que maneje los hilos del equipo, para que maneje el ritmo, para que enfríe un poco el partido cuando el partido lo necesita, para hacer que el equipo juegue. No está para cumplir ese rol de volante con gol. No lo está, claramente. Por eso vuelvo a lo de antes, por eso es tan importante, o por eso se entiende por qué juega Nacho. Porque Nacho sí es un volante con gol y justamente compensa eso que Castaño justamente no tiene. Y lo que no tiene Nacho, que por ello por una cuestión física no puede retroceder tanto, no puede ayudar tanto en Enzo Pérez, bueno, eso sí lo tiene Castaño. Por eso creo que se entiende a partir de ahí por qué Gallardo está optando por poner a Castaño y poner a Nacho como interiores a los costados de Enzo Pérez. Pero decimos con más acciones. Acá vamos a ver otra acción. Acá como otra vez Castaño lee muy bien la jugada. Cómo va a interceptar. Acá cómo va a recuperar la pelota, mejor dicho. Tras el pase de jugar de Barracas. Y cómo rápidamente va sobre la pelota. Muy agresivo. Interpretando bien la jugada. Sabiendo a dónde va a ir la pelota. Y rápidamente recuperando la acción. Después la pelota que le queda a Colidio. Pero otra buena recuperación de Castaño. Que repito, sobre todo su segundo tiempo, me gustó realmente. Me gustó realmente mucho. Acá una acción también que parece muy tonta, o parece una acción sin sentido, no, parece una acción no demasiado relevante. Pero acá vamos a ver cómo Pablo Díaz va a tener la pelota. Y cómo Castaño acaba de hacer un buen movimiento. No sé si se llega a ver bien en la imagen. Cómo Castaño le indica a Gusto de subir. Proyectate, a ganar más altura. Y como vamos a ver cómo Castaño rápidamente es quien va a ocupar ese lugar de prácticamente el lateral derecho. Algo que Castaño también esto lo hace muy bien, de lateralizar su posición, de aparecer cuando juega por izquierda, aparecer casi en posición de 3 en salida, cuando juega por derecha, aparecer en posición de 4 en salida y demás. Esto, repito, es algo que también lo hace muy bien y ya lo hemos destacado, ya lo he destacado en algún otro video, en algún otro análisis de algún partido en particular. Esto la verdad que Castaño también lo hace bien, de ser un jugador importante en la salida del equipo. Seguimos con más acciones. Acá vamos a ver nuevamente lo que marcaba antes. Siguiendo con esto de Driussi y Colidio, Driussi saliendo de su posición, alejándose un poquito, y como Colidio nuevamente tratando con esa diagonal de izquierda hacia el centro de ganarle la espalda al defensor de Barracas. Acá es una pelota de Mastantuono que no llega a destino. Acá es un pase que le queda un poco largo. Acá otra acción. Acá Mastantuono recibiendo o arrancando más por fuera y Nacho más por dentro, pero acá vamos a ver una buena conducción del propio Mastantuono por dentro y como Nacho nuevamente con mucha llegada al área, jugando más adelantado, siendo más profundo, teniendo constantemente esa libertad para pisar el área. Bueno, el centro después que termina en un córner, pero otra buena acción y otra buena conexión entre Mastantuono y el propio Nacho. Acá otra acción de Enzo Pérez que también quería destacar, como acá va a lograr una recuperación en campo rival, una pelota que va a salir, creo que sin suba, el que sale por parte de Barracas, y como acá rápidamente Enzo Pérez le termina leyendo bien la jugada, como lo termina anticipando, sacándole la pelota. Otra buena recuperación de Enzo. Acá otra acción nuevamente por el costado izquierdo de Barracas, nuevamente Insúa, y la acción que nuevamente con Enzo Pérez, que rápidamente va a anticipar la lectura. Va a anticipar la jugada, lee muy bien la acción y cómo termina recuperando.
Acá esta es la acción, un poco la acción en la jugada de la polémica, que era el 3-0 de Bustos, que fue anulado. Una acción en la que vamos a ver acá como el jugador, creo que es Tobio, el que sale para su compañero. Y como acá Castaño recupera la pelota. A mí en primera instancia no me pareció falta. Acá como Castaño recupera la pelota, como rápidamente va a alargar la pelota para Mastantuono. Y acá algo que hace muy bien Mastantuono es como se toma un tiempo de más para justamente dejarle la pelota servida a Bustos, que después saca un remate muy bueno al primer palo y fue el 3-0, pero que, como decía antes, fue anulado por, bueno, una falta de Mastantuono, perdón, de Castaño, que acá se ve clarito el empujón. Creo que falta eso, no. Bueno, a mí no me gusta hablar de estas jugadas, pero bueno, creo que falta y demás. Creo que también, creo que estuvo bien anulada la acción, pero bueno. Obviamente otra buena acción de Castaño, siendo agresivo a la hora de recuperar la pelota, siendo rápidamente, ¿no? Cuando el jugador está de espaldas, cuando el rival está de espaldas, rápidamente como un perro de presa, como se suele decir, Castaño rápidamente se le pega a él y trata de sacarle la pelota, algo, repito, muy bueno que tiene el colombiano. Acá también esto quería destacar porque me pareció un buen partido de Martínez Cuarta. Agresivo, anticipando, ganando muchos duelos. Después lo vamos a ver en números. Fue un buen partido Martínez Cuarta. Creo que también un jugador que, como decía antes, venía de un partido complicado en Ecuador. Bueno, este partido creo que fue también uno de los puntos más altos. Acá esto que hizo muy bien Martínez Cuarta. Ya acá ya había entrado Pesela por Pablo Díaz, como tenía tapados a Enzo Pérez y a Castaño, y como con ese buen pase, encima acá creo que es de zurda, como lo va a encontrar a Driussi, que siempre se ofrece. Lo que marcaba antes, cuando River le tapa a los volantes, como Driussi es ese jugador que sale, como que se ofrece justamente para hacer una opción de pase. Acá la pelota que va a venir de Martínez Cuarta hacia Driussi. Después una jugada parecida con Martínez Cuarta, nuevamente con un buen pase entre líneas, en este caso para Mastantuono. Repito, esto la verdad que Martínez Cuarta y Pablo Díaz son centrales que perfectamente lo pueden hacer y lo suelen hacer realmente muy bien. Acá es una salida, de Enzo Pérez para Acuña. Esto es un error de Acuña, una pelota que deja muy corta, una jugada que, bueno, tiene que ver mucho con esos automatismos, o una jugada en la que, bueno, Acuña pensó que Martínez Cuarta estaba más cerquita. Bueno, es una acción que queda muy... que es una pelota que queda corta y, bueno, es un remate de Barracas que tapa o que bloquea justamente Martínez Cuarta. Bueno, un error que esto River también creo que lo va a tener que ir corrigiendo. Obviamente esto de las pérdidas en campo propio, en salida, son algunas acciones, sobre todo estas no forzadas, que, bueno, obviamente esto le pueden costar caro al equipo. Creo que es algo que, bueno, esos riesgos de a poco el equipo debería ir debería minimizarlos, por así decirlo. Pero bueno, acá es una acción que obviamente no termina tampoco en nada peligroso. Y como a partir de ese córner, la acción hasta que termina en córner, va a salir este contraataque de River. Bustos, que acá va a abrir para Colillo. Colillo que acá hace una muy buena acción, como corre no sé cuántos metros con la pelota en sus pies. Y como acá va a asistir a Bustos, que después saca un remate de su pierna derecha. Obviamente Bustos no es un gran definidor, claramente. Y acá, bueno, es un remate muy anunciado, muy fácil, que fue atajado por el propio Ledesma, pero bueno, nuevamente un buen contraataque, sobre todo por esta acción individual de Colillo, esa buena corrida al contraataque. Seguimos con más acciones, acá minuto 30, acá una pelota larga para el hombre de Barracas, y como Castaño acá rápidamente, nuevamente, lo que decía antes, una piraña, rápidamente, chau. Ahí, se mete en el medio, y como el jugador de Barracas le termina cometiendo falta. Repito, jugar realmente muy inteligente Castaño. Es vivo para jugar, es un jugador que, repito, me está gustando muchísimo, sobre todo en estos tipos de acciones. Como decía antes, con pelota es muy bueno, pero sin pelota también creo que es un trabajo realmente muy valioso. Acá es una jugada muy clara que tuvo para el trasero River. Es una pelota larga de Castaño, una pelota que va a abrir para Bustos. Castaño, que además acá también a la forma de perfilarse también es un jugador que te entra fácil por el ojo, ¿no? Es un jugador de buena técnica, de buen pase, que tiene esos movimientos o esos gestos técnicos realmente que son realmente muy distintivos. Repito, un jugador que te entra muy fácil por el ojo. Acá es una pelota que va a venir de Castaño hacia Bustos. Bustos que la va a bajar, y acá Colillo que por centímetros no puede terminar marcando el 3-0. Es una buena decisión de Colillo porque la intenta picar y porque el arquero está muy pegado. Si no la picaba, el remate lo sacaba el arquero igual. Estuvo vivo en picarla, pero bueno, creo que acá hay mérito del arquero de Barracas. Pero bueno, Colillo, que como decía antes, por ahí no tuvo un gran partido, fue por ahí el menos deslucido, o fue el más deslucido de los hombres de ataque,
pero sí que, por ejemplo, si vemos estas acciones, tuvo o le pudo dar la asistencia a Bustos, si Bustos definía bien era asistencia de Mastantuono, y esta acción fue realmente muy clara y tuvo la chance del gol. Por eso, repito, por ahí fue más... el menos claro, el menos preciso de los hombres de ataque, pero dentro de todo a mí no me pareció un mal partido de Colidio. Ahí está la acción, minuto 35, una jugada que Acuña anticipa, gana en el juego aéreo y como rápidamente después termina con ese remate de Zurda que saca el arquero Ledesma, un anticipo de después lo que va a ser su gol para el 3-0. Nuevamente acá, minuto 42 ya para ir cerrando las últimas imágenes del partido. Acá una acción en la que nuevamente Castaño vemos dónde aparece, dónde está la pelota y cómo rápidamente pumba. Castaño nuevamente mete el pie y termina recuperando otra pelota. Por eso repito, otro buen partido de Castaño. Destacando mucho esto. Destacando no solo su trabajo con pelota, sino sin pelota. También es un jugador realmente muy inteligente. Después con la pelota que la abre para el propio Mastantuono. Y acá la acción después ya del 3-0. Una pelota de Castaño para Acuña. Que además Castaño de chapa. Bueno, esto es una asistencia, se la cuenta como asistencia, más allá de que haya sido mucho o que haya mucho de Acuña en el gol. El remate después de Acuña que acá controla y después saca el remate que da en los dos palos, da. Bueno, no, da en el segundo palo y después termina ingresando prácticamente pisando la línea de la pelota. Así que bueno, lo he dicho, este fue el 3-0, el primer gol de Acuña en River. La que Acuña, bueno, de un jugador que está creciendo con sus rendimientos. El otro día en Ecuador tuvo un partido por ahí, falló en algún gol. Tiene alguna jugada poco displicente Acuña, pero bueno, dentro de todo creo que es un jugador que está también creciendo a la par del equipo. Los números finales. Mayor porcentaje de posición para River, obviamente más del 70%, 14 remates, 9 de ellos al arco, frente a lo comentado, 4 de Barracas, solamente 1 al arco, un equipo que, el equipo de Insúa que la verdad que no generó peligro prácticamente, tuvo ese gol anulado que no lo puse, pero bueno, fue un gol anulado muy claro y demás, y la verdad que sufrió en defensa, dejó muchos espacios en el medio, le costó cerrar por afuera, la verdad que no fue un buen partido de Barracas que, como decía en inicio, la verdad que no puso demasiada oposición. Ya para también cerrando los números individuales de algunos jugadores, acá lo que quería marcar del propio Castaño, cómo fue el jugador con más toques, creo que también esto habla de lo que marcaba antes de ser un poco el socio de todos, de constantemente jugar alrededor de la pelota, de siempre ser un jugador que se ofrece al pase, 120 toques, seguido por Acuña, después bueno, Enzo y Mastantuono, 95 de 102 pases completó, un 93%, un muy buen porcentaje para el colombiano. Enzo también tuvo un buen porcentaje con un 88%, por ejemplo. Después, esto también un dato muy bueno de Castaño, 14 pases en el último tercio, el jugador del partido que más pases dio en ese último tercio, también creo que muy pero muy valorable y que habla de su partido, 4 de 7 justamente en pases largos. Enzo Pérez también 7 de 8 en pases largos, también por eso repito, otro buen partido de Enzo. Acá lo que tiene con los números defensivos, por ejemplo, Martínez Cuarta, 11 acciones defensivas, vuelvo antes, buen partido Martínez Cuarta, 2 de 4 entradas, 3 intercepciones, 3 recuperaciones, 2 despejes, por eso, vuelvo antes, un buen partido de Martínez Cuarta. Castaño, ahí lo vemos con 6 recuperaciones, también uno de los jugadores que más. Enzo con 5. Por eso vuelvo antes, jugadores que realmente fueron, creo que las figuras del partido, tanto Castaño, Enzo, y después podemos hablar de por ahí Martínez Cuarta, el primer tiempo de Nacho y demás, por ejemplo, Driussi, también que me gustó. Acá duelos ganados, Martínez Cuarta fue el que más, por eso vuelvo antes, me gustó mucho el partido de él. 5 de 6 duelos ganados por tierra, duelos terrestres, 6 de 7 por arriba, también ganó mucho por el juego aéreo y demás. Castaño también ganó muchos duelos. Y demás, bueno, creo que por ahí son números que hablan justamente del partido de ellos, que para mí, si tengo que armar un podio, me quedo con Castaño, me quedo con Enzo y me quedo con Martínez Cuarta. Así como no mucho más, creo que no me estoy dando de tocar ningún tema más. Por ahí Mastantuono, que la verdad que tuvo esa genialidad en lo que fue el 2-0. Tuvo un partido no tan lúcido, perdió muchas pelotas, arriesgó por ahí demasiado. Es cierto que Barracas hizo casi como una marca más preparada sobre él, como decía antes, siempre tapándole la zurda, con siempre 2 o 3 jugadores saltando sobre él, impidiendo que esté cómodo.
Creo que por ahí Mastantuono no tuvo un gran partido, pero bueno, es lógico, repito, sobre todo por el planteamiento del rival, porque fue un partido por ahí un poco más físico y demás, pero bueno, dentro de todo Mastantuono la verdad que también tuvo acciones puntuales de realmente mucho desequilibrio y por eso la verdad que, a ver, no me sale decir que haya sido un partido Mastantuono, no estuvo tan iluminado como otros días, pero dentro de todo creo que volvió a ser otro partido por lo menos correcto de Mastantuono y demás que bueno, también con lo dicho tuvo esa genialidad para el 2-0 de Nacho Fernández y bueno, también es realmente muy destacable. Además creo que también Mastantuono está jugando mucho, es un jugador que casi no está rotando, juega todos los partidos y bueno, también creo que un poco el cansancio de ese trajín de partidos también le puede estar pasando un poco de factura, así que bueno, creo que también por ahí se explica un poquito más porque el otro día no estuvo un partido por ahí tan iluminado o tan preciso, por así decirlo. Así que bueno, lo dicho, después creo que no estoy hablando de ningún punto más. El próximo jueves está el partido frente a Independiente del Valle. Seguramente lo estemos o lo estén analizando el viernes a más tarde el sábado. Y bueno, después ya tendremos el partido de cuarto final ante Platense el próximo martes. Si no estoy mal con los días que ya han sido confirmados. Así que los leo en comentarios con lo que les haya dejado el partido. Quién fue la figura, qué le gustó de River, qué no le gustó, qué tiene que seguir corrigiendo el equipo. Y bueno, después ya saben, obviamente cualquier comentario es más que bienvenido. También como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like, a que compartan el video, a que me sigan en el resto de mis redes y bueno, después ya saben por supuesto todo lo demás. Así que hasta aquí el video, hasta aquí mi análisis de lo que fue este buen triunfo de River 3-0 sobre Barracas y la posterior clasificación a los cuartos final. Así que hasta aquí el video, me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video.